este del Código Procesal Penal. Tiene 5 incisos, pero se refiere a este tema en particular del primero al cuarto. Indica esta norma, en primer término, que será competente para conocer de un delito el tribunal en cuyo territorio se hubiere cometido el hecho que da motivo al juicio. Agrega el inciso segundo: el juzgado de garantía del lugar de comisión del hecho investigado conocerá de las gestiones a que diere lugar el procedimiento previo al juicio oral. Luego se agrega una norma que es bastante importante, eh, que señala el inciso tercero: el delito se considerará cometido en el lugar donde hubiere dado comienzo a su ejecución. Finalmente, el inciso cuarto dice: sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo, cuando las gestiones debiesen efectuarse fuera del territorio jurisdiccional del juzgado de garantía y se tratara de diligencias urgentes, la autorización judicial previa podrá ser concedida por el juez de garantía del lugar donde debieran realizarse. Asimismo, si se suscitara un conflicto de competencia entre los jueces de varios juzgados de garantía, cada uno de ellos estará facultado para otorgar las autorizaciones o realizar las actuaciones urgentes mientras no se delimiten la competencia. Bueno, la norma es bastante clara respecto de los delitos cometidos en Chile, ya que no olviden, respecto a aquellos delitos que han sido cometidos en el extranjero, está el artículo sexto en cuanto del Código Orgánico, que nos señala en qué casos, ¿no es cierto?, los delitos cometidos en territorio extranjero pueden ser conocidos por tribunales nacionales, pero en particular esta norma hace referencia a aquellos delitos que son cometidos dentro de Chile, ¿no es cierto? Y así hay que distinguir primero si se comete un solo delito. Según el 157, será competente para conocer del mismo el tribunal en cuyo territorio jurisdiccional se hubiera cometido el hecho que da motivo al juicio, ¿ya? Es decir, si el hecho delictivo se comete en Antofagasta, conocerán los juzgados de garantía de Antofagasta. Pero puede ocurrir que el hecho que motiva, ¿no es cierto?, la investigación y que da lugar, ¿no es cierto?, al inicio del juicio, haya principiado su ejecución en otro lugar. Caso en el cual el artículo 157, inciso tercero, precisa que en cuanto a la competencia del juzgado de garantía, que tendrá, ¿no es cierto?, competencia aquel en cuyo territorio jurisdiccional se hubiese dado inicio o comienzo a la ejecución. En algún ejemplo que yo les di, yo les señalaba que puede ser que el delito de secuestro, ¿no es cierto?, se inicie en Calama, pero el imputado es detenido en la ciudad de Antofagasta, ¿no es cierto? Entonces, probablemente las policías remiten los antecedentes al Ministerio Público de Antofagasta y el Ministerio Público, en la etapa inicial de la investigación, puede ser que desconozca que el hecho principió en la ciudad de Calama e inicie las primeras gestiones en Antofagasta, pero luego de ello, avanzar la investigación, puede establecerse, ¿no es cierto?, que el hecho del secuestro partió, ¿no es cierto?, su ejecución en Calama, caso en el cual deberá solicitarse por el Ministerio Público ante el juez de garantía de Antofagasta se declare su incompetencia para los efectos de que siga conociendo el mismo el tribunal competente, que sería el de la ciudad de Calama. Pero ahí, como pueden ustedes apreciar de la lectura que hicimos de estos artículos, no obstante existir un problema de competencia, ¿no es cierto?, en que no existe claridad cuál de los juzgados de garantía deba conocer del asunto, igualmente la ley, en razón de lo complejo que puede ser la tramitación penal, donde existen, por regla general, derechos fundamentales involucrados, es que cualquiera de los jueces de garantía, no obstante existir esta discusión respecto a su competencia, puede otorgar las autorizaciones y realizar las actuaciones urgentes, ¿ya? Para que les quede claro. Bueno, si se cometen diversos delitos, el artículo 159 establece una regla particular, indica esta norma. Dice: si en ejercicio de las facultades que la ley procesal penal confiere al Ministerio Público, este decidiera investigar en forma conjunta hechos constitutivos de delito en los cuales, de acuerdo al artículo 157 de este código, correspondiera intervenir a más de un juez de garantía, ahí viene la norma que aclara, dice: continuará conociendo de las gestiones relativas a dichos procedimientos el juez de garantía del lugar de comisión del primero de los hechos investigados, ¿ya? Entonces pueden ser varios delitos, pero la norma precisa que va a ser competente el juez de garantía donde se cometió el primero de los hechos delictivos y que están siendo investigados. Luego, el inciso segundo dice: en el evento previsto en el inciso anterior, el Ministerio Público comunicará su decisión en cada uno de los procedimientos
que se siguieran en forma conjunta, para lo cual solicitará la citación a audiencia judicial de todos los intervenientes en ello. Porque, como ya les decía, puede ser que Carabineros, respecto a unos mismos imputados, determina que se cometió un delito de robo en Calama, luego continuaron esta conducta delictiva en Antofagasta, luego siguieron a Tocopilla y terminaron, por decirlo, en Arica, ¿ya? Entonces, en ese caso, claro, van a haber distintas investigaciones iniciadas, ¿no es cierto? Porque van a existir los partes policiales que dan cuenta de la comisión de un hecho delictivo, que van a ser remitidos a los distintos ministerios públicos, ¿no es cierto? Pero cuando se determine que todos estos hechos forman parte de una banda delictual, probablemente, que han cometido estos actos, ¿no es cierto?, en cadena, aquel fiscal, ¿no es cierto?, el Ministerio Público, que estime, ¿no es cierto?, que el delito principió en otra comuna, va a solicitar ante el juez de garantía ante el cual inició, para que se declare incompetente y remita los antecedentes, ¿no es cierto?, al juzgado de garantía competente, que sería el de aquel donde primeramente se cometió el hecho, o el primer delito en realidad, ¿ya? Luego agrega el inciso tercero: él o los jueces de garantía inhibidos, harán llegar copia de los registros que obraren en su poder al juez de garantía, al que correspondiere continuar conociendo las gestiones a que diere lugar el procedimiento. Entonces, en base a eso, ¿no es cierto?, hay una petición del Ministerio Público, porque tiene que citar a una audiencia. El juez que no es de aquel territorio jurisdiccional donde se cometió el primer delito, se le pide se declare incompetente, así lo hace en una declaración mediante resolución judicial, en audiencia, ¿no es cierto? Y conforme a esta solicitud, se va a inhibir de conocer el asunto y ordenará remitir los antecedentes que obran en su poder, y, bueno, no solamente en la carpeta judicial, sino en la carpeta de investigación fiscal, se remiten ante el tribunal, ¿no es cierto?, que va a ser competente conforme a esta regla. Esto, chiquillos, es sin perjuicio de que el Ministerio Público, conforme el inciso final del artículo 159, puede tomar la decisión de separar las investigaciones, caso en el cual cada uno, ¿no es cierto?, se continuarán conociendo las gestiones ante el juez que corresponda, de acuerdo al artículo 157. En la regla general, entonces, el juez de garantía es competente para conocer de aquellos hechos delictivos que se hayan cometido en su territorio jurisdiccional, y conforme lo dice el inciso final del 158, como les decía yo, es una decisión del Ministerio Público de posteriormente, ¿no es cierto?, durante la secuela de investigación, estimar de que hay que separar las investigaciones, caso en el cual volverán a ser competentes los tribunales en los cuales se hubiera cometido el hecho delictivo, conforme al artículo 157. Ya, ahora tenemos que ver un concepto que, si bien no es considerado por muchos autores, pero yo prefiero pasarlo porque nos permite entender un poquito lo que es el principio de congruencia, tanto en materia civil como en materia penal, que es el de competencia específica. Como yo les indiqué, no todos los profesores lo abordan. Algunos lo toman de manera referencial, considerando de que Juan Colombo, además, dentro del estudio, ¿no es cierto?, de la regla de competencia, agrega, ¿no es cierto?, el concepto de competencia específica, que en algún momento ya lo dijimos. Él lo crea, lo incorpora, y esto va enlazado, va de mano con el principio de la congruencia, como yo les dije. Eh, Se ha definido el concepto de competencia específica como la que tiene un tribunal determinado, ¿no es cierto?, para conocer y resolver por medio de un proceso el caso concreto que se radicó en la esfera de sus atribuciones. Entonces tenemos que un tribunal, ¿no es cierto?, que ya se determinó su competencia por aplicación de las reglas de competencia absoluta y relativa, ¿no es cierto?, va a ejercer la función jurisdiccional de manera específica sobre el asunto particular que las partes han sometido a su decisión, ¿ya? Por eso se ha dicho, por lo menos en materia civil, que la competencia específica es la que atribuyen las partes del proceso, sea como sujetos activos o como sujetos pasivos, dígase demandantes o demandados, al tribunal, ¿no es cierto? Y este tribunal, como les decía yo, que tienen, bueno, que ha sido determinado conforme a la regla de competencia absoluta y relativa, y que ha radicado el conocimiento de un conflicto de acuerdo a la ley, ¿no es cierto? Lo que ocurre, según este profesor, es que el concepto de competencia específica permite, al final de cuentas, singularizar la jurisdicción al caso concreto. La competencia específica, en definitiva, lo que hace es limitar, ¿no es cierto?, la competencia del juez
porque éste solamente puede resolver, ¿no es cierto?, y pronunciarse respecto a aquellas cuestiones que las partes han sometido a proceso. Es como lo que habíamos dicho en la fase o la etapa de la jurisdicción, ¿no es cierto?, los momentos jurisdiccionales, la fase del conocimiento, ¿no es cierto?, que a través de los escritos del periodo de discusión en materia civil, las partes lo que hacen es trasladar el conflicto de interés de relevancia jurídica, ¿no es cierto?, desde el exterior, desde el mundo real, al proceso. Pero es eso mismo lo que permite delimitar, ¿no es cierto?, los parámetros en los cuales debe el juez emitir su pronunciamiento, ¿ya? Entonces, así la competencia específica viene a ser una especificación de la jurisdicción en relación al conflicto particular que las partes han sometido a su decisión, ¿ya? Entonces, se puede concluir que las reglas de competencia absoluta y relativa lo que nos permiten es determinar qué tribunal va a resolver el conflicto, y las de competencia relativa le precisan a ese tribunal qué es lo que va a decidir, ¿no es cierto? De manera tal que si este juez se excede de los parámetros de esta competencia específica, va a incurrir en un vicio que ya lo hemos hablado, que es conocido como el de ultra o extra petita, que al ser una causal de casación hace anulable el fallo. Basta decir que el artículo 768 nos define qué es lo que es la ultra y la extra petita, cuando indica como causal del recurso de casación en su número 4, dice en haber sido dada ultra petita, esto es, otorgar más de lo pedido por las partes, o extendiéndola, extra petita, a puntos no sometidos a la decisión del tribunal, ¿ya? También una cuestión que debe destacarse y que permite determinar esta competencia va a estar claramente circunscrito por el principio informativo del procedimiento que informa el procedimiento en particular, o el proceso, bueno, procedimiento en realidad. En materia civil rige casi sin contrapeso el principio dispositivo. Dijimos que la regla general, ¿no es cierto?, es la pasividad, es decir, los tribunales solamente pueden intervenir a requerimiento de parte y pueden obrar de oficio solamente en aquellos casos en que expresamente el legislador lo ha facultado para obrar de oficio. El principio dispositivo, en definitiva, lo que establece es que las partes son las que dan al juez la competencia para resolver, porque precisan el asunto sometido a su decisión, de manera tal, como yo les decía, que si el juez se excede estos parámetros, incurre en el vicio de ultra o extra petita. En cambio, en el principio inquisitivo, ¿no es cierto?, que es el que primaba o prima en los principios en los cuales los jueces están por ley facultados para obrar de oficio, como ocurría en el antiguo proceso penal, la actividad jurisdiccional o la actividad que determinaba cuál era la competencia de aquello que debía resolver este juez estaba dado, ¿no es cierto?, por el impulso mismo que le daba el juez a este proceso. Entonces, en este principio, conforme a ello, el juez, como está autorizado para obrar de oficio y en base a una simple denuncia, todo aquello que debía resolver era lo que él consideraba importante para los efectos de poder determinar eventualmente si una persona si había tenido participación en un hecho punible y si era culpable del mismo, para los efectos de seguir adelante el procedimiento hasta la dictación de una sentencia definitiva. Principio inquisitivo, como les decía yo, actualmente no rige en Chile en materia penal, rige sin contrapeso el principio dispositivo, en definitiva, en el cual la pasividad de los tribunales de justicia es la regla general, ¿ya? ¿Cuáles son los presupuestos procesales que debiese tener la competencia específica? Primero, que exista un conflicto de interés y relevancia jurídica que deba o que pueda o que deba ser resuelta, ¿no es cierto?, por un órgano jurisdiccional a través del proceso, que la ley, dentro de la regulación de la organización y atribuciones de los tribunales, le haya dado competencia para hacerlo, es decir, se requiere que el tribunal sea absolutamente competente. Por otro lado, presupuesto indispensable para la competencia específica es que el conflicto sea traspasado, ¿no es cierto?, al proceso mediante el ejercicio de la acción de aquellos sujetos que se encuentran legitimados para ejercerla, ¿ya? Tiene que haber operado la regla de la radicación, como dijimos, y el proceso debe haber sido legalmente tramitado para quedar en estado de sentencia,
y la misma debe marcarse conforme al mérito del proceso, y vamos a ver en materia civil, acto seguido, cómo se materializa esto, ¿ya? En materia civil, como les indiqué recién, la competencia específica, conforme al principio dispositivo, son las partes quienes, por regla general, son las que fijan esta competencia específica para el tribunal, como lo hace el actor o demandante a través de la interposición de su demanda, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en ella lo que hace el demandante es exponer al juez su versión de cómo ocurrieron los hechos, y por lo cual, y en virtud de lo cual, debiese intervenir en la resolución de una cuestión que el demandante estima en conflicto, y lo que transforma ese conflicto en uno de interés de relevancia jurídica. Lógicamente, este conflicto, ¿no es cierto?, si él tiene que ser, tiene que haber, ¿no es cierto?, primariamente, para que exista el conflicto de intereses de relevancia jurídica, un conflicto intersubjetivo de intereses, es decir, que existan dos, una pretensión y una contrapretensión, ¿no es cierto?, que exista una resistencia. Pero más allá de ello, si ustedes leen el artículo 5.4 del Código de Procedimiento Civil, van a ver que específicamente, a propósito de los requisitos que debe cumplir toda demanda, el Código de Procedimiento Civil le pide al demandante, en el número 4, que haga una exposición clara de los hechos y de los fundamentos de derecho en que se apoya. ¿Por qué? Porque, recuerden, es el traspaso de un conflicto, no de cualquier conflicto, sino que uno de interés de relevancia jurídica. Entonces, por eso es importante hacerle saber al juez cómo un hecho, ¿no es cierto?, está viéndose vulnerado desde el punto de vista del ordenamiento jurídico, y en razón de qué, o en virtud de ello, por qué el tribunal debe intervenir para restablecer el imperio de ese derecho, ya sea haciendo las declaraciones, ¿no es cierto?, que se le piden en la demanda. Entonces, y por lo demás, si ustedes ven en el número 5 del artículo 254, también se le exige al actor que enuncie de manera precisa y clara, consignadas sus conclusiones, las peticiones que se someten a la decisión o fallo del tribunal. Entonces, de esa manera, es en la demanda en la cual se da cumplimiento a esto, porque vamos a ir concluyendo en una primera fase a qué se refiere este conflicto, sobre qué el tribunal debe pronunciarse. Pero eso es sin perjuicio de que el demandado, dependiendo de la actitud que tenga en el proceso, también, ¿no es cierto?, puede generar aportes y en cuanto a esta cuestión de poder delimitar la competencia específica del tribunal. Ocurren ciertas circunstancias en que el demandado puede simplemente allanarse, es decir, sabe que acepto simple y llanamente los fundamentos de hecho y derecho de la demanda, así que acójala, ¿ya? En ese caso, el demandado no está controvirtiendo de manera sustancial, no hay hechos sustanciales pertinentes y controvertidos, caso en el cual, dependiendo del procedimiento, pero la regla general, a propósito del juicio ordinario de mayor cuantía, que evacuado el trámite de la réplica, que es posterior a la contestación de la demanda, el tribunal cita las partes de sentencia, no debiendo recibir la causa prueba, que es lo normal cuando existen hechos sustanciales pertinentes y controvertidos, que luego de finalizado el periodo de conclusión y fracasada la conciliación, es que, conforme lo señala el artículo 268 del Código de Procedimiento Civil, el secretario del tribunal ponga a disposición del juez de la causa la carpeta electrónica para los efectos de determinar si se dan o no los requisitos del artículo 318, es decir, si existen hechos sustanciales pertinentes y controvertidos, recibir la causa a prueba. Pero volviendo a esto, entonces, si el demandado simplemente se allana, es decir, tenemos esta cuestión que se encuentra reglamentada en el artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, puede no contestar la demanda, en cuyo caso se entiende que hay una contestación ficta de la misma, caso en el cual la jurisprudencia ha entendido que esto no es una aceptación del demandado de los hechos y fundamentos de derecho en que se funda la acción intentada en su contra, sino que es una negativa genérica de los hechos en que cuál se funda su libelo. Ya es una manera simple, ¿ya? Incluso puede contestar la demanda simplemente negando los hechos. Y ocurre habitualmente, no como regla general, porque lo habitual es que cuando el demandado contesta la demanda, ocurra lo que vamos a ver a continuación, pero
puede ocurrir que controvierta de manera genérica. Controvierto todos los hechos que sirven de fundamento a la demanda, puede decir, y, eh, y opongo la excepción genérica del onus probandi, que encuentra su sustento en el artículo 1698 del Código Civil, y en ese sentido que va a decir, correspondiendo la prueba de la obligación, es decir, la prueba del hecho o la extinción de una obligación a quien alega esta o aquella, conforme al 1698 del Código Civil, entonces le entrego la carga de la prueba a mi contraparte, ya que solamente debiese acogerse a la demanda en caso de que éste logre probar, ¿no es cierto?, que sean los presupuestos de su acción. Cuando se complejiza este tema, en orden a la competencia específica del tribunal, es cuando el demandado contesta la demanda y contrapretende, oponiendo excepciones perentorias o ejerciendo el derecho de poder demandar reconvencionalmente al actor principal, ¿ya? ¿Por qué? Porque se complejiza un poco esto, porque se agregan nuevas circunstancias o antecedentes al conflicto que necesariamente aumentan el espectro de la competencia específica del tribunal, ¿no es cierto? Que, volvamos a repetir, esta competencia específica va a estar precisamente conformado por lo alegado por las partes en los escritos del periodo de discusión, que son la demanda y la contestación por regla general, ¿ya? También en algún momento ya lo dijimos, eh, la competencia específica está vinculado con, ¿no es cierto?, con el concepto o el principio de congruencia civil, que si bien el proyecto del Código Procesal Civil lo reconoce expresamente el principio de la congruencia en materia civil, siempre se ha sostenido que el artículo 160 del actual Código de Procedimiento Civil, consagra, ¿no es cierto?, este principio sin la denominación técnica, como ocurre en los códigos de los eh, procedimientos reformados, los cuales van con un título. En el nuevo código, o en el proyecto, perdón, del Código Procesal Civil, se incorpora un artículo que se habla de la congruencia civil, que es una reproducción casi exacta del artículo 160, pero el Código de Procedimiento Civil no tiene estos títulos. Pero bueno, más allá de esta precisión, lo que hace el 160 es señalar que las sentencias se pronunciarán conforme al mérito del proceso y no podrán extenderse a puntos que no hayan sido expresamente sometidos a juicio por las partes, salvo en cuanto las leyes manden o los permitan a los tribunales, ¿no es cierto?, proceder de oficio, ¿ya? Esta cuestión también se encuentra vinculada con el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, que establece los requisitos de la sentencia definitiva, eh, tanto de primera como de única instancia, al indicar en el número 6 que impone al tribunal la decisión del asunto controvertido y le dice además, esta decisión, es decir, la decisión del asunto controvertido, deberá comprender todas las acciones y excepciones que se hayan hecho valer en juicio, pero podrán omitirse de esta resolución aquellas que sean incompatibles con las aceptadas, ¿ya? Al final de cuentas, se ha sostenido, como les decía yo, que del 160 en relación al 170 número 6, se circunscribe este principio de la congruencia en cuanto, y que nos lleva también a esta idea de la competencia específica, de precisar sobre aquellas materias o asuntos, o no, respecto a aquellas cuestiones, ¿no es cierto?, que el tribunal debe pronunciarse en su sentencia cuando resuelve el conflicto de intereses de relevancia jurídica que las partes, ¿no es cierto?, han llevado al proceso mediante el ejercicio de la acción jurisdiccional. Si el juez incumple esta norma, estaríamos frente también a una causal de casación, que ya, como lo vimos en algún momento, está reglamentado en el artículo 768, y si se infringe en la competencia específica, la sentencia se hace anulable vía ultra o extra petita, de acuerdo al numeral cuarto de la norma que les indiqué. En materia penal, el principio de la congruencia civil, que de la congruencia penal, está un poquito más claro, y voy a buscar el Código Procesal Penal. La primera norma que hace referencia a esto es el artículo 83, en cuanto indica, a propósito del Ministerio Público, del Ministerio Público, indica el artículo
229 y 259, ¿ya? Eso a propósito de la formalización de la investigación y de la acusación. Miren, y luego vamos a ver también que esto, el principio de la congruencia, lo vamos a ver a propósito del artículo 341 del Código Procesal Penal, en cuanto a que establece la necesidad que la sentencia condenatoria no exceda el contenido de la acusación. Pero en términos formales, ya la Constitución, en los artículos 83 y siguientes, nos enuncia que el Ministerio Público es un organismo autónomo, jerarquizado, y establece que este órgano autónomo dirigirá en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado, y en su caso ejercerá la acción penal pública en la forma prevista por la ley. De igual manera, indica el artículo 83, le corresponderá la adopción de medidas para proteger a las víctimas y a los testigos, ¿ya? Pero una cuestión que es bastante perentoria y que la gente normalmente confunde y cree que el Ministerio Público forma parte del Poder Judicial, lo que es un error. Ahí la norma constitucional se encarga de precisar que es un órgano autónomo, ya de carácter jerarquizado, pero que no ejerce funciones jurisdiccionales, de lo que fluye, de que el Ministerio Público, órgano persecutor también conocido, no forme parte del Poder Judicial, ¿ya? Eh, a propósito de la congruencia en materia penal, tenemos que tener presente, como les decía yo, ciertas normas. El 229 habla de la formalización de la investigación. La formalización es un acto jurídico procesal en virtud del cual, ¿no es cierto?, el fiscal del Ministerio Público le comunica al imputado, en presencia del juez de garantía, lógicamente, de que se desarrolla actualmente una investigación criminal en su contra respecto de uno o más delitos determinados. Es las audiencias de formalización de la investigación, en lo práctico, son solicitadas por el Ministerio Público al juzgado de garantía. El juzgado de garantía, según su agenda de audiencia, fija una para un día próximo y, como les decía yo, en la práctica lo que hace el Ministerio Público, luego de la individualización del imputado, le dice al juez, su señoría, vengo a formalizar la investigación en contra de Juan Pérez, comunicándole que existe actualmente o que se desarrolla actualmente una investigación criminal en su contra por el siguiente hecho. Tiene que el fiscal del Ministerio Público precisar cuáles son los hechos en que se funda la investigación criminal, ya que conforme al artículo 93 del Código Procesal Penal, la primera garantía procesal que tiene el imputado dentro del proceso penal es que se le informe, conforme al artículo 93 letra A del Código Procesal Penal, se le informe de manera específica y clara acerca de los hechos que se le imputaren y los derechos que le otorgan la Constitución y las leyes. Esto se tiene que cumplir por las policías, también cuando se produce la detención de un imputado, es obligación de las policías, ¿no es cierto?, comunicar al imputado sus derechos fundamentales, por ejemplo, si es menor de edad, de no declarar sino en presencia de su defensor penal de adolescente, de hacer una llamada telefónica, de guardar silencio, de declarar en presencia de su defensor, etcétera, ¿ya? Pero eso son cuestiones que lo van a ver en el proceso penal. Yo no les puedo hacer proceso penal porque nunca me lo han dado, pero ello en razón de que hay una distribución en la escuela y bueno, ya eso yo no me meto, pero igualmente yo a lo largo del desarrollo de este curso prefiero meter la cosa penal porque así ustedes van teniendo una idea de cómo funciona el procedimiento, de cómo funciona la justicia y por qué esto tiene aplicación práctica, ¿ya? Entonces, vimos la investigación de la investigación. Lo primero, entonces, estas actuaciones que se desarrollan ante el juez de garantía previas al juicio oral, como la norma que indicamos, ¿no es cierto?, del 157, que todas las cuestiones previas al juicio oral deben ser de competencia del juez de garantía, siendo una de estas la formalización de la investigación. Luego, cuando el fiscal ha desarrollado la investigación, ¿no es cierto?, tiene la facultad de formular acusación, ¿ya? ¿Qué es lo que significa esto? Que luego de terminada la investigación, el fiscal dice, ¿sabe qué? Tengo antecedentes para formular acusación y poder obtener sentencia condenatoria en contra de este imputado, ¿ya? Pero en términos, lo que nos permite aquello, ¿no es cierto?, es que el Ministerio Público le precise al juzgado de garantía sobre qué debe pronunciarse. Bueno, para que vayan teniendo noticias,
luego que el fiscal cierra la investigación, que es una audiencia cortita en la cual el fiscal pide, ¿no es cierto?, audiencia para el cierre de la investigación, y uno lo que hace como juez de garantía en esa audiencia es decir, téngase por comunicada la decisión, el cierre de la investigación. Entonces, a partir de ese momento, el Ministerio Público tiene tres opciones. La primera es solicitar el sobreseimiento temporal o definitivo de la investigación criminal, formular acusación, que es lo que estamos viendo ahora, que está en el artículo 209 de su requisito, o comunicar la decisión de no perseverar en el procedimiento. Esto está contemplado en el 248. A propósito del cierre de la investigación, dice practicar las diligencias necesarias para la averiguación del hecho punible y sus autores, cómplices o encubridores. El fiscal, dice, declarará cerrada la investigación y podrá, dentro de los 10 días siguientes, el procedimiento es súper claro, usted cierra la investigación, señor fiscal, y tiene 10 días para hacer tres cosas: solicitar sobreseimiento definitivo temporal de la causa; B, formular acusación cuando estimare que la investigación proporcione fundamentos serios para el enjuiciamiento del imputado contra quien se hubiera formalizado la investigación; y C, comunicar la decisión del Ministerio Público de no perseverar en el procedimiento por no haberse reunido durante la investigación los antecedentes suficientes para fundar una acusación. Desde el punto de vista de la congruencia en materia penal, entonces, sin perjuicio de lo que le acabo de decir para que vayan entendiendo un poquito el procedimiento, la acusación en el 259 también permite circunscribir la competencia del juzgado de garantía, porque ahí el artículo 259, la letra B, además de la individualización de él o los acusados y de su defensor, señala que en la acusación se deberá hacer una relación circunstanciada de él o los hechos atribuidos y de su calificación jurídica. Luego le exige, en la letra C, la relación de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal que concurrieren aún subsidiariamente de la petición principal. También se impone al Ministerio Público la carga de indicar qué participación se le atribuye al imputado, ¿no es cierto?, y cuáles son los preceptos legales en los cuales se fundamenta la solicitud, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se puede pedir que a un sujeto se le sancione como autor, como cómplice, como encubridor. Puede pedir que se aplique la pena en su rango más bajo por concurrir circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, como son las circunstancias aminorantes o atenuantes de responsabilidad, que lo que hacen es que el juez, al aplicar la pena, deba fijar aquella en su rango inferior, ¿no es cierto? Y también puede ocurrir que exista alguna eximente incompleta, que también sirve para los efectos de reducir la pena. Entonces, son todos estos elementos del 259 lo que le dicen al juez: oiga, juez, usted tiene que resolver dentro de los parámetros de la acusación, más aún si el artículo 341 nos dice, a propósito de la sentencia y la acusación, la relación necesaria que existe entre ellos. Lo que dice es: la sentencia condenatoria, escuchen, no podrá exceder el contenido de la acusación. En consecuencia, no se podrá condenar por hechos o circunstancias no contenidos en ella. Agrega el inciso segundo: con todo, el tribunal podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta de aquella contenida en la acusación, o apreciar la concurrencia de causales modificatorias agravantes de la responsabilidad penal no incluidas en ellas, siempre que hubiere advertido a los intervinientes durante la audiencia. Si durante la deliberación de uno o más jueces consideraren la posibilidad de otorgar a los hechos una calificación distinta a la establecida en la acusación, que no hubiera sido objeto de discusión durante la audiencia, deberán reabrir el debate a objeto de permitir a las partes debatir sobre ella. Entonces, los hechos, ¿no es cierto?, en que se funda la acusación son fundamentales, pero la norma igualmente da amplitud para que el juez de garantía pueda decir: sabe que esto no es un delito de lesiones graves, sino que no es un delito de riña, ¿ya? Y tienen penalidades distintas. O puede decir: sabe que en realidad acá no hubo robo con violencia e intimidación, sino que hubo un hurto, ¿ya? Porque no se acreditó la fuerza o intimidación, porque tanto el robo como el hurto son delitos en contra de la propiedad, en la cual es la apropiación que hace un sujeto, ¿no es cierto?, de un bien de propiedad de otro. Pero la diferencia entre entre el hurto y el robo, está en el empleo de la fuerza, ¿ya? Entonces, cuando hay fuerza, hay robo, y cuando no la hay, ¿no es cierto?, no hay fuerza física, ¿no es cierto?, en la víctima, no hay violencia ni intimidación, entonces se considera hurto. Entonces,
puede ocurrir que el juez de garantía diga, sabe que no sean los presupuestos del robo, pero sí existe una apropiación, ¿no es cierto?, de bien cosa mueble, de propiedad de un tercero que está acreditado, pero en realidad no es robo con violencia e intimidación, sino que es un hurto simple, ¿ya? Y también puede ocurrir que el Ministerio Público cometa un error al momento de hacer valer las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal y diga, ¿sabe qué, magistrado? Acá se da la agravante específica de haber cometido un delito de la misma especie. Pero para los efectos de determinar por el principio pro reo, ¿no es cierto? Y por el hecho de que las leyes penales, ¿no es cierto?, rigen in actum y no tienen efecto retroactivo y que eso se encuentra en el artículo 19, número 3 de la Constitución Política, puede ser que el Ministerio Público haya dicho, ¿sabe qué? Se da esta agravante, pero no considero que a la época en que ocurre el hecho, no, la sentencia, ¿no es cierto?, que condenaba al imputado respecto a un delito de la misma especie, se produjo con posterioridad al hecho. Entonces, no obstante, estar en el extracto de filiación antecedente una condena penal, la misma quedó ejecutoriada con posterioridad a la comisión del hecho que da origen al juicio. Entonces, en ese caso, uno le previene al fiscal, le dice, señor fiscal, pero al final de cuentas no se da la agravante específica porque el hecho fue cometido antes que quedara ejecutoriada la sentencia que usted está invocando como fundamento de que el sujeto ha cometido un delito de la misma especie. Por lo tanto, a esa época lo beneficiaba la aminorante responsabilidad penal de irreprochable conducta anterior y en razón de ello, uno, ¿no es cierto?, al aplicar la pena, reconoce la aminorante responsabilidad y desestima las agravantes, lo cual, de acuerdo a la jurisprudencia, se ha estimado que es una facultad privativa de los jueces, ¿ya? No se puede invocar respecto de ello una causal de nulidad por un error en la interpretación jurídica de la aminorante responsabilidad penal. Bueno, ahora vamos a entrar a la regla de distribución de causa. Ya también vamos a hacer una precisión. La regla de distribución de causa son aquellas que ha establecido el legislador, ¿no es cierto?, para hacer una distribución de las mismas, ¿no es cierto?, entre jueces que tienen la misma competencia absoluta y relativa. ¿Alguien va a hacer una consulta? ¿Aló? ¿Aló? No, parece que no. Bueno, las reglas de distribución de causa, como les decía yo, eh, son, no son reglas de competencia propiamente tal, lo vimos en algún momento, se ha dicho que son más bien medidas tendientes a una repartición equitativa del trabajo cuando en un mismo territorio jurisdiccional, ¿no es cierto?, existe más de un tribunal con competencia similar, ¿no es cierto? El COT en esta materia establece reglas para esta equitativa distribución del trabajo, es decir, equitativa distribución de las causas entre los tribunales que son potencialmente competentes para conocer de un asunto, impidiendo así que las partes elijan un tribunal determinado para conocer, ¿no es cierto?, de esta acción. Ya habíamos visto que aplicada la regla de competencia absoluta relativa, se puede determinar que es competente para conocer de una demanda civil los juzgados de letra de lo civil de Antofagasta, pero hay cuatro, entonces ¿quién va a conocer? ¿Ya? Entonces, al final de cuentas, lo que hace el Código Orgánico de Tribunales en materia civil, conforme a los artículos 176 a 179 del Código Orgánico, hacer una distinción, ¿ya? Respecto a la materia civil contenciosa, debe estarse primero así en la comuna donde existen varios tribunales, son o no asientos de corte de apelaciones. Si hay corte de apelaciones en este lugar, como sería Antofagasta, el artículo 176 dice, en los lugares de asiento de corte en que hubieran más de un juez de letras en lo civil, deberá presentarse a la corte toda demanda o gestión judicial que se iniciare y que deba conocer alguno de dichos jueces a fin de que se designe el juez a quien corresponda su conocimiento. Luego agrega, y esto a propósito de la Ley de Tramitación Electrónica, el 176, inciso segundo, esta designación se hará electrónicamente por orden del presidente del tribunal, asignando a cada causa un número de orden según su naturaleza. Bueno, acá la distribución se hace de manera electrónica, es decir, se ingresa a través de la Corte de Apelaciones, hay todo un procedimiento, entonces se hace una distribución automática, después el usuario ingresa y logra ver que efectivamente
su causa quedó en el primero, en el segundo, tercero. Si no hay corte de apelaciones y hay varios tribunales, se aplica hay una regla del turno, ya, pero de ello hace referencia al artículo 175 del COD, cuando indica que las comunas o agrupaciones de comunas en donde hubiere más de un juez de letras, deberá presentarse ante la Secretaría del primer juzgado de letras toda demanda o gestión judicial que se iniciare o que deba conocer a alguno de dichos jueces a fin de que se designe a aquel de ellos que lo hará. Luego agrega la norma: esta designación se efectuará mediante un sistema informático idóneo asignado a cada causa un número de orden. Así se aplica la misma regla, es decir, se ingresa por el tribunal primer juzgado de letras y ahí se hace una distribución mediante el sistema informático que es, como les decía, aleatoria y de manera computacional. Lo expuesto en este artículo dice el inciso tercero: no se aplicará a los juzgados de garantía ni a los tribunales de juicio oral en lo penal, que se regirán por las normas especiales que los regulan, y en ese caso ya lo vimos, ¿no es cierto? Respecto de la cuestión civil no contenciosa, se rige por una regla del turno, que en el caso anterior es un turno semanal, pero actualmente todo eso se determina computacionalmente a través de el portal web de la página del Poder Judicial. En materia penal, rige primero el artículo 15 del COD, en cuanto se indica que la distribución de las causas entre los jueces de los juzgados de garantía se realizará de acuerdo a un procedimiento objetivo y general que deberá ser anualmente aprobado por el comité de jueces del juzgado, propuesta del juez presidente o solo por este último según corresponda. ¿Qué ocurre? Que como existe un solo tribunal, que lo vimos cuando analizamos la organización de los tribunales de justicia, existe un solo tribunal de garantía con una conformación múltiple de jueces. Cómo se distribuyen las distintas demandas, es decir, las distintas investigaciones criminales, va a depender, ¿no es cierto?, de acuerdo a procedimientos objetivos y generales que han sido ya aprobados por el comité de jueces del juzgado de garantía, ya a proposición del juez. Es decir, el juez presidente, que es lo que hace, sabe que, como tenemos por decirle algo, el presidente del comité de jueces dice, ¿sabe qué? Vamos a asignar, somos 10 jueces, cada uno diariamente vamos a tener 100 audiencias, ¿ya? Y ahí hay un repartimiento, se reparte de manera objetiva y general el trabajo entre los distintos jueces, sin perjuicio de que cada uno de ellos en su sala es un tribunal, pero no es un tribunal colegiado. Entonces, por eso esta distribución está asociada al procedimiento objetivo y general que se fija por el comité anualmente, ¿ya? Y la misma regla rige en los tribunales orales en lo penal, con la salvedad de que, como son tribunales colegiados y funcionan en sala, entonces la distribución se hace, ¿no es cierto?, equitativamente a través de un procedimiento, como les decía yo, fijado por el comité de jueces, que es objetivo y general y que tiene una vigencia anual. Luego vamos perdón, todavía me quedan 5 minutos para el break. Luego tenemos reglas especiales que están contenidas en el artículo 178, la primera de ellas, a propósito de la competencia, ello vinculado a las medidas precautorias prejudiciales y de otras especies que sean anteriores al inicio del juicio. Cuando analicemos el juicio ordinario, el juicio ejecutivo, bueno, y esto también fluye del 253, ¿no es cierto? Si bien desde el punto de vista procesal más puro, solamente existe juicio cuando hay demanda y se notifica la misma y se genera emplazamiento, el juicio ordinario, que es a lo que se refiere el 178, la norma, para que lo vayamos entendiendo, el juicio ordinario, de acuerdo al artículo 253, puede iniciarse por la demanda, dice, sin perjuicio de lo dispuesto en el título cuarto de este libro. Es decir, lo que nos está diciendo ahí, que si bien el juicio ordinario debe iniciarse por demanda, este puede haber partido por alguna medida prejudicial, que pueden ser propiamente tales, prejudiciales o probatorias, o a través, en el caso del juicio ejecutivo, de una gestión preparatoria del título ejecutivo, ¿ya? Vamos a leer esta norma y vamos a ir analizando, vamos a indicar que conforme al artículo 178, dice, no obstante, lo dispuesto en los artículos 175 y 176, que son las reglas de distribución de causa, ¿no es cierto?, que ya dijimos que se hacía la distinción que habiendo varios tribunales había que determinar si eran o no asiento de corte de apelaciones.
ocurre lo siguiente, dice, serán de competencia del juez que hubiere sido designado anteriormente las demandas en juicios que se hayan iniciado por medidas prejudiciales, por medidas preparatorias de la vía ejecutiva o mediante notificación previa ordenada por el artículo 758 del Código de Procedimiento Civil. Todas las gestiones que se susciten con motivo de un juicio ya iniciado o aquellas a que dé lugar al cumplimiento de una sentencia, fuere de caso previsto en la parte final del artículo 114. Lo que nos está diciendo acá, que si el juicio se inició por medida prejudicial o por una gestión preparatoria de la vía ejecutiva o mediante la notificación previa del desprocedimiento que establece el artículo 258 del Código de Procedimiento Civil, ¿quién va a conocer de la demanda posterior? El mismo tribunal que ya estaba conociendo de la medida prejudicial, de la medida de la gestión preparatoria de la vía ejecutiva o de la notificación previa que ordena el artículo 258. Lo anterior dice sin perjuicio de todas las cuestiones que se susciten en el juicio, ¿ya? Y a que dé lugar el cumplimiento de la sentencia, que lo analizamos a propósito del artículo 114, ¿no es cierto? Que dijimos que cuando la sentencia se encontraba en estado de cumplirse, es decir, cuando se encuentra ejecutoriada, ustedes como gananciosos podrían iniciar, es decir, podrían exigir el cumplimiento ante el tribunal que dictó la sentencia o aquel que fuese competente de acuerdo a las reglas generales. Para precisar un poquito y les quede más clara el tema, vamos a abordar de manera muy somera lo que son las medidas prejudiciales, las gestiones preparatorias de la vía ejecutiva y la notificación de la acción de desprocedimiento, como todas aquellas gestiones causadas en un juicio ya iniciado, pero como estamos en el momento de hacer el break, vamos a dejarlo hasta acá, 10 minutos y nos volvemos a reunir. ¿Perfecto? Salvo que tengan alguna duda hasta el momento. ¿Aló? Profesor, Dígame. disculpe, ¿los apuntes de esta materia están subidos a alguna plataforma o no las va a subir? Me parece que no la he subido, pero hoy se la subo. Lo otro, chiquillo, el miércoles yo por motivos personales voy viajando a Santiago, justo más o menos en el horario que les tengo que hacer la clase. Así que estoy evaluando si los ayudantes le van a hacer la clase o la voy a hacer temprano o en algún rato y se las dejo grabadas, ¿ya? Así que para que estén atentos, por favor. Ya, me comprometo a subir los apuntes. ¿Algo más que tengan dudas hasta el momento? ¿No? Ya, entonces vamos a dejar suspendida la grabación y vamos a hacer el break de 10 minutos para luego retomar a las 4. Gracias.